Aquella voz que escuchas en tu mente tiene más fuerza que tus palabras. Acompáñame a descubrir cómo se puede transformar la frustración en amor y el miedo en motivación. Yo soy Diana Boldizar y juntos entraremos en un mundo del que no es común hablar, porque estoy segura que al escuchar tu propia voz descubrirás un gran poder oculto dentro de ti. Hola, yo soy Diana Boldizar y hoy te voy a contar cómo creé el podcast Sin Miedo a Oírme, este espacio en el que inspiro, entrevisto y pregunto sobre cómo es la mejor manera de comunicarnos con nuestra voz interior, perder el miedo a oír nuestros pensamientos, nuestras emociones, y en ese proceso también fue que yo aprendí a hacerlo. Quédate para saber un poco más de toda esta historia. Bueno, todo este viaje comenzó en el 2020, la pandemia para todo el mundo fue un año de cambios, de renovación, y ese año fue el que me trajo a vivir a Estados Unidos en un proceso de amor, y muchos saben que yo me casé en julio del mismo año. Y en ese proceso de vivir en otro país, ya saber que me iba a quedar acá, que tenía que reconstruir mi vida, empecé a enfrentarme con esos pensamientos, con esas emociones, esos miedos que también tenía de infancia, puedo decirlo, y vi cómo eso afectaba mi relación profesional, mi relación sentimental y más que todo mi relación conmigo misma, con el ser más importante del mundo, y que en ese proceso empecé a entender cuando yo escuchaba que, oh, la persona más importante eres tú, amate a ti, tú eres primero. No sabía exactamente todo este proceso hasta que me tocó. La mayoría de veces nos tiene que suceder así para aprender situaciones. Y más allá de todo este proceso y de contarles un poco más de mi vida personal, es la situación en la que uno se enfrenta a tomar decisiones. O me quedo en ese problema o decido buscar ayuda, buscar un mentor, una persona que sepa, una persona que haya vivido ese proceso y que tenga conocimiento, y cómo puedo pasar a un siguiente nivel. En ese recorrer, en ese enfrentarme, en ese verme en espejos, encontrarme con otras personas, con otro idioma, encontré un gran ser humano, una gran profesional. Ella se llama Marcela Salazar, es paisa, colombiana, y con su consultoría en psicología empezamos una terapia que fue brutal y fue un antes y un después, literal, de mi vida. En ese proceso conocí y entendí por qué decidí estudiar comunicación, porque nunca lo había como profundizado, como interiorizado, como, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y recuerdo también que en el colegio ya había hecho un proyecto de vida y nos preguntaron, bueno, cuéntenos sus posibilidades de estudio, y yo había escrito psicología, administración de empresas y comunicación. Y hoy en día que estoy haciendo este video para ustedes, es muy bonito ver cómo cuando uno proyecta sus ideas, sus visiones, sus sueños, todo empieza a trabajar. Y precisamente hoy recibí el cartón, como decimos, el diploma de mi maestría en administración. Yo estudié comunicación social y todo este proceso me ha llevado a conocer más sobre la psicología. No soy psicóloga, pero he incluido dentro de mi práctica como comunicadora y como administradora la psicología y cómo ésta influye en nuestro accionar, en cómo nos comunicamos. Entonces, ese fue el antes. Todo lo que les vengo contando es un poquito de el paso a paso que me llevó a coger un día el teléfono,
llamar a mi mejor amiga Angie en Colombia y decirle, mira, esto me ha pasado, he vivido este proceso, he aprendido todo esto y realmente quiero hacer un taller, quiero enseñarle a las personas lo maravilloso que es comunicarse y cómo todo este proceso me ayuda a mí y yo sé que le puede ayudar a alguien más. Días previos a esa llamada, yo había tenido como, no sé, como un sueño y como una idea, así como una premonición, puedo decirlo. Y dije, oiga, quiero hacer un taller para enseñar a la gente, a las demás personas, cómo uno puede perder el miedo a escuchar su voz. Porque en mi terapia salió como esa conclusión de, oye, es que tengo miedo a oírme, tengo temor a mis pensamientos, no me quiero enfrentar a eso. Y siempre al choque, y ese choque es el que causa dolor, el que causa desasosiego, y esas palabras de impotencia también estaban incluidas dentro de mi día a día y sabía que podía cambiarlo, pero no encontraba las herramientas. Conclusión, en mi llamada, mi amiga como que me cogió la idea y empezamos a hablar y mira que quiero hacer esto y que quiero hacerlo también digital y bueno, infinidad de cosas, de ideas, se nos ocurrieron como 15, 20 ideas y me dice ella, mira, ¿qué tal te parece este logo? De la nada me mandó 3 logos del podcast y fue como que ya existe el podcast. Me dijo, no, es que esto lo hice en nuestra conversación. Para mí fue de gran impacto porque esa es mi forma de ser, como que yo voy teniendo un modelo creativo, un proceso creativo y voy creando. Claramente es importante tener los proyectos y procesos, pero fue como qué bonito que la vida me mandó a esta persona, a mi amiga, para crear esto, para hacer ese apoyo. Y desde ese día hasta el día de hoy, ha sido una persona súper importante. También quiero agradecerle a Angie, mi bella, hermosa. Gracias por estar ahí, por apoyarme, por todo ese valor que has aportado en este proceso y este proyecto tan lindo. Bueno, después de esa llamada, yo digo, ok, me gusta el tema del podcast, me gusta, bueno, esperen que me salté paréntesis, me manda el logo y me dice, oye, tú tienes una voz súper, súper bonita, ¿por qué no hacemos un podcast? Y empezamos a ver varios podcasts y yo le dije, bueno, sí, yo hice radio en el colegio, me gustó muchísimo en la universidad, fluía mucho con el tema de los programas, con la voz, con las entrevistas. Dije, bueno, hagámoslo. No tenía ni idea quién iba a entrevistar, cómo iba a ser el formato, nada. Yo dije, listo, hagámoslo, me encanta la idea. Después de eso, empiezo a hacer como el proyecto. Bueno, cómo hacerla. El nombre ya estaba, pero yo seguía con el tema de que quería hacer un taller inicialmente, pero salió la idea del podcast. Dije, no, no me voy a quedar con, pues estancada mientras sean las pautas. Voy a arrancar con el podcast. Me descargo la aplicación Encore, empiezo a practicar, empiezo a grabar y todo ese proceso de psicóloga también estaba en la parte de sanar relaciones con mis padres, conmigo misma. Y yo dije, voy a entrevistar a mi madre primeramente. Voy a contar un poco su historia como en homenaje a ella. Y el 24 de junio del 2021 hago el lanzamiento del primer podcast de Sin Miedo a Oírme. Si ustedes han estado desde ese tiempo, se dieron cuenta de cómo el lanzamiento, hicimos un en vivo, posteamos la información, todo fue como, desde mi perspectiva, todo pasó muy rápido, pero al mismo tiempo todo pasó como tenía que ser, como unos tiempos adecuados que me llevaron también a trabajar. Y acá la invitación para todos es también, si ustedes tienen sueños, tomen la iniciativa, no importa que estén perfectos, no importa que tengan todas las cámaras, las luces, todo, no. O sea, yo empecé grabando con mi teléfono, literal. Ese es un iPhone 6, empecé grabando el audio, todo empezó audio y de ahí
todo empezó también a aumentar como la necesidad de video. Yo dije, no, yo quiero hacer video. Hice 3 podcasts solamente audio. Lo hacía por Zoom, le hice a una amiga que está en Europa, a otra amiga que está en Bogotá, y yo decía, no, yo quiero hacer video. O sea, los sentimientos y las emociones en video es otra cosa. Empecé a hacerlo por Zoom y de ahí también se hace una pausa en el camino porque me muevo de estado y es otro proceso totalmente como boom. Bueno, en esa época yo estaba terminando mi maestría, estaba trabajando en una empresa en Washington y ya estaba como el tema de la pandemia saliendo, todo como reactivándose, por un proceso también personal, profesional. Termino mi contrato con esta empresa en Washington, que realmente lo agradezco increíblemente porque conseguir trabajo en mitad de la pandemia, en lo que yo quería, digamos, tener esa experiencia desde hace mucho tiempo, que fue en recursos humanos, poder hacer mi tesis, poder generar ingresos, para mí fue una experiencia inmensa y desde cada perspectiva, por difícil, fácil, agradable, desagradable, lo que haya sido, cada experiencia para mí y en ese punto de mi vida lo miro con una enseñanza. Es como me hago preguntas. ¿Qué me enseñó? ¿Qué tuve que aprender? ¿Qué debo de aprender? ¿Qué debo de mejorar? Y es lo bonito cuando uno empieza a cambiar esa comunicación interna y es a preguntarse en vez de juzgarse. Y eso nadie nos lo enseña. O sea, literalmente nadie nos enseña a no juzgarnos y a no tratarnos mal. Y acá también fue el gran cambio de, de mi relación con este ser, con este cuerpo, con esta alma, porque, como les digo, nadie nos enseña cómo poder escribir nuestros pensamientos, cómo poder preguntarnos, cómo poder aterrizar todos los sentimientos, sensaciones, emociones que se convierten en pensamientos y que esto hace que esta realidad, esto que vemos, mi casa, el carro, todo es lo que nosotros atraemos. Y acá empiezo también, yo creo que he pronunciado 20.000 veces empiezo, pero así fue, a conocer más sobre ley de atracción, leyes cuánticas, y fue tan maravilloso porque mi esposo, él siempre me dice como, es que mira todo lo que tú has logrado en tan poco tiempo y tú eres una persona muy proactiva, muy productiva y yo siento que es vivir en esa misión, literalmente es vivir en ese propósito de, más allá de aprender, es poder enseñar e ir aprendiendo más en ese proceso de ayudar a los demás. Y no es de que me crea, digamos, como la salvadora o la que tenga el gran conocimiento tampoco, pero sí es, mi arquetipo es creador y también como la magia. Entonces, para mí todas las ideas se pueden hacer realidad y con trabajo se puede lograr construir lo que está dentro de nuestro cerebro, en nuestras imaginaciones, dentro de este gran locomotor que tenemos. Y el gran como reto para mí para poder entender eso fue cuando nos mudamos para Florida, un estado diferente, que hablaba, había más latinos, bueno, un sinfín de cosas. Ahí fue cuando hice como una pausa porque dije, oh my God, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No tengo trabajo, dije, voy a hacer Uber, hice Uber, tuve que trabajar como host como hostess en un restaurante y vivimos 2 meses en un hotel, o sea, literalmente fue como el revolcón de la vida, pero fue también un reto de decir, Diana, si tú pasas esto, vas a recibir el doble. Y fue muy difícil porque literalmente yo lloraba como, ¿por qué me está pasando esto? Oh my God.
pero lo que se vino después fue bien interesante. Después conecté con una persona de hace muchos años, trabajé con ella unos meses. Fue como decir, mira, todo tiene su tiempo, todo tiene su pausa. Y me acuerdo tanto en un Uber que hice, que conocí una pareja, iban para el aeropuerto y me contaron su historia. Ellos también hicieron Uber en algún momento y tenían una empresa de real estate. Me decían, Diana, no te preocupes, que todo va a cambiar. Pero bueno, me pareció súper bonito y siempre me encontraba con personas que me decían eso, como que no te preocupes, no te preocupes. Y me encontré una vez un señor que me regaló un libro, que yo lo tengo en versión grande, que es el Zohar. Y me pareció tan bonito. Y era como ver esas señales y leer y entender. Entonces acá también la invitación es para que prestemos atención a esas señales, a esos mensajes. El universo, Dios, no nos manda una carta como, oiga, mire, ese es el resultado o esto es lo que está buscando. Es a través de la radio, a través de personas, a través de jefes, a través de situaciones difíciles también hay mensajes. Entonces, presten atención para poder aprender a ver esos mensajes que hay detrás de las situaciones más difíciles. Entonces, pasó un tiempo y dije, no, yo tengo que retomar el podcast, tengo que retomar mi sueño, mi proyecto. Comencé a contactar gente, el amigo del amigo del amigo, porque literalmente esos son los invitados. El perfil de invitados son amigos del amigo, en su mayoría pues es amigo directo o segundo, que alguien me lo presentó y nos volvimos muy amigos. Siempre con una historia, siempre con un mensaje. Acá yo digo que todo el mundo tenemos una historia, un mensaje, y es ese proceso de entrevista, de hablar, de charla, en la que salen las palabras, salen las enseñanzas. Y bueno, pasaron los meses, emprendí el camino laboral con otra empresa, una multinacional, que me ha enseñado muchísimo. Consolido mi consultoría Diana Boldizar con temas de escritura y procesos de reflexión a través de nuestra historia. Y llega octubre y por cosas de la vida y nuestros proyectos que ya habíamos hablado con mi esposo, decide salirnos el plan de venirnos a vivir a Virginia Beach, en Virginia. Y yo digo, no puede ser. Yo no puedo pasar de este año hasta que, pues sin hacer mi taller, ya llevo 2 años. Y empieza el relojito, ti, 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 ti. Hablo con varios conocidos en Bogotá, obviamente mi amiga Angie siempre ahí contacto, busco el sitio, busco la gente, compro los tiquetes para irme para Colombia antes de la mudanza. Todo pasó literalmente en menos de un mes, bueno, pongámosle 45 días. Llego a Bogotá, empiezo a hacer este sueño realidad con todos mis amigos y les agradezco a todos, a Tatiana, a mis papás claramente, a Sebastián, Sonia, a Nancy, mejor dicho, cada persona que estuvo ahí, Viviana también, les agradezco muchísimo. Yo sé que fue como un call, una llamada en poquito tiempo, pero las personas que pudieron ir al restaurante Cuatro Cuervos en Bogotá, gracias, gracias por hacer ese sueño realidad. Fue un taller sin costo, fue un taller en el que tuvimos café, tuvimos un cóctel al final, fue una hora, creo que fue un poquito más de la hora de taller, en el que vimos temas de cómo nos comunicamos, un ejercicio de preguntarnos quién soy, qué quiero en la vida, cómo me imagino en 5 años, y herramientas de cómo poder pasar toda esta información de vida personal y cómo se conecta con la vida profesional, con ese día a día que no es ajeno, porque todo lo que nos pasa en la vida personal se refleja en lo profesional y viceversa. Todas las personas salieron con una enseñanza y yo salí con el corazón contento de que sí se pueden lograr los sueños con trabajo, con dedicación, pero sobre todo conectando con esa pasión. Y mi pasión es enseñarle a las personas de que con la comunicación, con las palabras, entendiendo los mensajes se puede lograr resultados increíbles. Y hoy en día
vivo acá en Virginia. Este es nuestro más reciente podcast y lo quise hacer porque realmente estoy agradecida de los resultados. Y además de eso, el taller también creé el curso Sin miedo a oírme y esta semana lo finalizo. Son más de 12 clases en las que pude compartir con muchas personas mi experiencia propia de cómo se puede transformar la mente, de cómo podemos pasar de no hablar a hablar desde el amor, a reconocernos con compasión. Y se vienen cosas muy grandes. Y nuevamente les agradezco a todas las personas que han estado ahí pendientes, a los que escuchan el podcast, a los que le dan like, los que dejan los comentarios. Créanme que más que un proyecto de una sola persona o de una Diana que lo soñó algún día, es el proyecto para que a cada persona que lo necesita, a cada persona que necesita una palabra de aliento, una palabra de decirle, oye, si sientes tristeza, miedo, está bien, siéntelo, pero hay algo que te va a llevar a un siguiente nivel. Y aquí estoy yo a través de mi consultoría como Diana Paola Fonseca, la colombiana, desde Estados Unidos ayudándolos a ustedes y se vienen cosas maravillosas. Así que les agradezco por también ver este video y también abrir mi corazón con ustedes. Ha sido un proceso porque no es fácil y hay que, al maestro hay que enseñarle y pues el padre también aplica y predica. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Se vienen cosas grandes y este año ya, 30 años, me siento muy agradecida de cumplir mis sueños. Los invito a que conozcan un poco más de este proyecto Sin miedo a oírme, que me escriban a mi WhatsApp, que se conecten con la página web www.dianaboldizar.com para que me sigan también en las redes sociales diana.boldizar y se conecten con su voz interior, se conecten con ese poder interno que tenemos cada uno de nosotros y que la vida va a cambiar, porque ese poder lo tenemos todos y solamente necesitamos buscarlo. Y es un proceso que nace desde el corazón. Si estás preparado, si estás listo y quieres buscar ayuda, escríbeme y acá vamos a trabajar juntos a través de mis mentorías personalizadas, a través de los cursos y si quieres escribir también tu historia de vida, acá está mi pluma, mis ideas, mi mente, mi inspiración para poder ayudarte y hacer esas ideas realidad. También puedes compartir este video comentando también aquí abajo qué piensas de la historia, de esta oportunidad de compartir. Y si quieres también participar y contarme tu historia, escríbeme y vamos a estar en contacto. Chao, chao.
vamos a estar en contacto. Chao, chao.